Listo, buenas noches chicos, vamos a dar inicio a la clase de hoy. El tema de hoy va a ser la seguridad informática. Básicamente es el último tema que vamos a estar viendo, un tema nuevo para este curso. A partir de esta semana, al final del curso, al final de hoy, vamos a estar viendo su proyecto final. Les voy a explicar su proyecto final. El proyecto final va a ser en grupo. Les explicaré cuáles son, qué es lo que espero yo de ese proyecto y cualquier pregunta que ustedes tengan, entonces también por esta misma vía la vamos a estar resolviendo. Bien, comencemos con el tema de seguridad informática. Sí, vamos a estar viendo hoy los objetivos de la seguridad informática, la gestión de los riesgos, los estándares ISO que hablan sobre la seguridad informática y al final vamos a estar viendo herramientas que nos ayudan a la auditoría informática. Bien, seguridad informática, como ustedes saben, para auditoría es extremadamente importante para todos los temas que es informático. La seguridad tiene que ser prioridad para nosotros. ¿Y cómo definimos seguridad informática? ¿Sí? Se puede definir como cualquier medida que impida la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema o red informática para evitar efectos que puedan conllevar a daños sobre la información, comprometer la confidencialidad, autenticidad y la integridad de los datos, disminuir el rendimiento de los equipos o inclusive bloquear el acceso a usuarios que sí están autorizados. ¿Sí? Eso precisamente es la definición de la seguridad informática. Porque ¿qué busca la seguridad informática? Evitar, impedir la ejecución de operaciones no autorizadas. ¿Sí? Eso es lo que busca la seguridad informática y así lo definimos. Necesitamos evitar que sucedan eventos como este. Acuérdense que la auditoría informática busca salvaguardar los activos de la empresa. Entonces, bajo este concepto, la seguridad informática, si hay una intromisión no autorizada en nuestro sistema, puede haber daños de la información, que es un activo de la compañía, puede haber disminución de los rendimientos de los equipos, lo cual sería obviamente menos productivo las personas porque los equipos están rindiendo de manera inadecuada, confidencialidad de la información, autenticidad e integridad de los datos, forman parte de los activos de la compañía que tenemos que salvaguardar. Entonces, por eso la seguridad informática es vital cuando estamos hablando de auditoría informática. Bien, objetivos de la seguridad informática. Se basa en tres pilares, ¿sí? En la confidencialidad, en la integridad y la disponibilidad. Los objetivos principales de la seguridad informática son preservar la confidencialidad de la información sensible. Nuestros clientes tienen información sensible en la base de datos. Nosotros tenemos que asegurar la confidencialidad de esa información en nuestra base de datos. Otro objetivo, asegurar la integridad de la información almacenada en los sistemas de información. La información tiene que estar íntegra, tiene que permanecer correcta en todas las transacciones, en todas las operativas que tengan los diferentes clientes o proveedores en nuestro sistema. Y por último, el tercer objetivo es la disponibilidad, asegurar la disponibilidad continua de los sistemas de información. Estos son los tres pilares o los tres objetivos principales de la seguridad informática. Pongamos un ejemplo. Siempre vemos la seguridad, los sistemas más seguros que deben ser, uno dice siempre, lo de los bancos. Tienen que ser súper seguros, hay dinero, hay información importante. Entonces, los sistemas bancarios deben de guardar tu confidencialidad. Ahí tienen información personal de tus cuentas bancarias, tu saldo de tus cuentas, tu cédula, tus tarjetas de crédito. Esa es información sensitiva, es información confidencial. Y en los bancos tienen que guardar esa confidencialidad. Es uno de los puntos clave, ¿sí? Íntegra. Nadie se imagina sacar un estado de cuenta y que le hagan falta movimientos. La información tiene que estar íntegra, tiene que estar todas las operativas,
todas las transacciones que ustedes hayan realizado. No le puede faltar un cheque, no le puede faltar un depósito. Tiene que estar íntegra. Ese es parte de la seguridad informática. Entonces, la integridad. Y disponibilidad, bueno, en momentos como estos es donde más necesitamos disponibilidad. Yo puedo disponer, entrar a la banca en línea de un banco o de mi banco en cualquier momento, ya sea a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a la hora que yo necesite hacer una transferencia, el sistema tiene que estar disponible para hacerlo, ¿sí? Y esto no se va a lograr a menos que uno tenga parámetros importantes de seguridad informática establecidos en todo el sistema de información de este banco o de cualquier organización. Bien, siempre hay riesgos. Riesgos permanentes, siempre los hay, ¿sí? Los recursos informáticos se encuentran de manera continua sujetos a numerosos riesgos que, de materializarse, podrían afectar la continuidad de las operaciones, afectar el cumplimiento de las metas y disminuir el patrimonio de las empresas. Aquí dos puntos importantes que nosotros hemos visto anteriormente. Recuerden que la auditoría busca mantener el patrimonio de las empresas y cuidar los activos de las empresas. Entonces, si disminuye el patrimonio de las empresas por algún riesgo que se pueda cumplir a nivel de seguridad informática, ya no se está cumpliendo entonces los objetivos de la auditoría. Afectar la continuidad de la operación es uno de los objetivos de la auditoría. Por eso dimos la parte de continuidad de operaciones y continuidad de negocio. Entonces, estos riesgos, si no se miden de manera adecuada, si no tenemos una buena seguridad informática, pueden afectar los activos y el patrimonio de la empresa. Bien. Jerry Stafford es un gurú de la seguridad informática, un catedrático de una universidad de Estados Unidos y prominente expositor sobre la seguridad informática. Y él mencionó en algún momento esto. ¿Hay un sistema seguro? Le preguntan. Y dice, el único sistema seguro es aquel que está apagado, desconectado, enterrado en un refugio de concreto, rodeado por gas venenoso y custodiado por guardianes bien pagados y bien armados. Aún así, no apostaría mi vida por él. Imagínense estas palabras tan duras de un gurú de la seguridad informática. Entonces, uno diría, bueno, si lo dice él, se acabó esto, ¿no? Si él es el gurú de la seguridad informática, ¿qué hacemos? Pero no lo dice simplemente para decir que hey, todo está perdido. Al contrario. Él va enfocado a esas personas, a esos gerentes de empresa, a esos encargados de sistemas informáticos, que quizás un poco sobrados dicen, no te preocupes, yo tengo mi firewall y aquí esta información está segura. Eso es a lo que él le quiere llegar con este mensaje. A decirle, no hay un sistema seguro. Tú puedes tener firewall, puedes tener tus medidas, pero siempre tienes que tener tus planes de respaldo. Siempre tienes que tener cuidado porque puede pasar algo. Siempre el riesgo está involucrado acá. O sea, él lo pone tan duro de que, imagínense, yo creo que un poco exagerado, ¿no? Encerrado en un lugar, apagado el sistema, con personas vigilándolo, bien pagadas, bien armadas, y aún así, él no asegura que esté ese sistema completamente seguro. Entonces, es impresionante, pero es precisamente para llamar la atención a esta persona que dice, no, mi sistema está seguro. No, no es cierto. No se engañen, no lo es. Bien, con este mensaje yo quisiera que ustedes me comentaran, escucharlos a ustedes un poco, que me dijeran qué opinan de lo que dice este señor, este profesor Stafford. ¿Están de acuerdo? ¿Qué mencionan? ¿Qué tan duras son las palabras de él? ¿Qué ustedes piensan? Abran su micrófono, por favor. Bueno, en mi caso yo pienso que en parte tiene razón el señor Stafford, porque nada está seguro en esta vida, y menos una información de cualquier tipo que sea, ya que si hay personas que en realidad quieren cometer un objetivo, y las organizaciones de los criminales informáticos es tan grande que
consiguen personas que se meten dentro de las organizaciones para que ellos le abran las puertas a los sistemas y entonces allí los hackers o los delincuentes informáticos puedan accesarlo, ¿no? Exacto. Por eso que de repente él dice y expresa esa opinión. Ese es mi comentario. Muy bien, gracias, Johnny. ¿Alguien más? Profe, buenas noches. ¿Qué tal, Samuel? Bueno, en mi opinión, en verdad es muy acertado lo que él dice, ya que si se ve, hay empresas importantes a las cuales le pagan a los white hackers, que son los que comúnmente tienen que estar todos los días intentando burlar sus propios sistemas para encontrar sus fallas, o sea que incluso las encuentran. Así que en verdad no hay ningún sistema 100% seguro y es muy acertado también lo que él dice. Exactamente. Y más si vemos que no es solo firewall, no solo bloqueos o no solo super sistemas que estén encriptados y todo eso. O sea, no es solo eso. Recuerden que el humano juega un papel importante acá. O sea, los sistemas no se manejan por robots. Son humanos los que lo manejan. Esos sistemas están administrados por humanos y los usuarios son humanos. Entonces, ese eslabón también es importante verlo. No solo los firewalls, los equipos de seguridad y el cifrado y todo el tema, ¿no? Entonces, vamos a escuchar la opinión, vamos a leer la opinión de otro, también gurú, de este tema, pero quizás del otro lado, completamente del otro lado del espectro del que hablamos de ayer, de Glenn Stafford, que es un profesor catedrático, este señor que vamos a ver a continuación, que es Kevin Mitnick, es al otro lado de la mesa del gurú de seguridad informática. También el gurú de seguridad informática, pero ¿qué pasa? Este es el hacker más famoso que se ha conocido en los Estados Unidos, bueno, por lo menos hasta los 90, hasta los 2000, digamos. Este es el hacker más famoso que ha existido en Estados Unidos y que hoy en día él tiene su propio empresa de seguridad, no consultoría de seguridad. Mira, la opinión de él dice, las organizaciones gastan millones de dólares en firewalls, en dispositivos de seguridad, pero tiran el dinero porque ninguna de esas medidas cubre al eslabón más débil de la cadena de seguridad, la gente que usa y administra los equipos. ¿Sí? Kevin Mitnick piensa eso. Entonces, esa es la teoría de él. Él se basa entonces en que en realidad el eslabón más débil siempre sigue siendo los usuarios, los administradores de los equipos. ¿Sí? Ese es el eslabón que hay que fortalecer según su ahora empresa de consultoría de seguridad. Entonces, y él sabe por qué lo dice, porque en realidad él fue hacker, uno de los hackers más buscados por los Estados Unidos en la década de los 80 y 90, hasta que lo agarraron en el 95. Desde el 70 y tanto andaba dando vueltas por ahí, desde que era casi adolescente. De hecho, hay varias películas de él. En ese tiempo, todas las redes se comunicaban básicamente por teléfono, vía módem. Entonces, él era un experto en el tema de teléfonos, de conectarse por el teléfono. Una línea telefónica y un módem, y era todo para él suficiente para hackear cualquier sistema. De hecho, era conocido como el fantasma del cable, o Kevin Ghost, creo que lo decían, que era el fantasma de los cables. Es interesante la historia de Kevin Mitnick, porque el tema, no solo que al principio lo hacía obviamente por ocio, y después ya por maldad y por quizás robar información, sino que como fue el primero, no había casi legislaciones para cómo ponerlo preso, cómo coartarle porque cuando lo colocaron preso a él, dijeron que no podía estar cerca de un teléfono, o sea que él no tenía acceso a llamadas,
obviamente sus abogados hábilmente decían, bueno, está cortando los derechos de este señor. Entonces, inclusive fue una gran encrucijada que tenían, porque él le decían que no podía estar cerca de un teléfono, pero obviamente sus derechos de hacer llamadas también las tenía. Entonces, es una gran disputa con el tema de Kevin Mitnick en su tiempo, ¿no? Una de las películas que se hizo, The Secret History of Hacking, en el 2001, pero tiene varias películas. Este creo que es un documental. Él burló a toda el FBI, a diferentes servicios en los Estados Unidos, pero su equivocación fue entrar o hackear a otro hacker, a un hacker japonés, creo que estudiaba en una universidad de los Estados Unidos, y bueno, entonces ese japonés no le gustó, obviamente, y a partir de ahí se puso digamos, en complot con el FBI, y entonces le dio seguimiento personalmente el japonés a Kevin, y bueno, hasta que lograron agarrarlo, ¿no? Pero el tipo era muy habilidoso. Entonces, ahora ya después de años preso, vino, hizo su sistema, su empresa de seguridad informática, y bueno, ahora gana millones evitando de que haga pérdidas de información en las empresas, pero él siempre dice que el eslabón más débil son las personas, y lo dice con propiedad, porque en una de sus historias dice que un día llamó, cuando era hacker, llama a una secretaria y inventa que es una persona importante, etcétera, etcétera, y por teléfono, hablando con la recepcionista o la secretaria, logró sacar información suficiente para tener una de las claves más importantes de esa organización. Entonces, él decía, no hay que ser tan habilidoso en entrar en los equipos y en los firewalls, sino básicamente saber dónde buscar la información con el lado más débil. Así que eso siempre tenemos que tenerlo en consideración, y la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con este último punto de Kevin Mitnick, porque normalmente estos son los eslabones más débiles, y por lo menos los hackeos que yo he conocido últimamente han venido por algún usuario despistado o saltarse los controles de la seguridad en los temas de los usuarios. Bien, algunas técnicas para mejorar la seguridad de las contraseñas, que es de las cosas importantes que los usuarios pasan por alto. ¿Sí? Dice, no repetir la contraseña en la pantalla y visualización cuando se está accediendo. Permitir contraseñas de una longitud adecuada, 8 caracteres o más. Obligar que la contraseña tenga algún carácter especial, o números, o por lo menos una letra en mayúscula. Requerir a los usuarios volver a ingresar su contraseña después de un periodo de inactividad. Hacer cumplir la política de contraseña para asegurar las contraseñas importantes. Requerir periódicamente cambio de contraseña, aproximadamente cada 2 semanas. Al cambiar la contraseña, comprobar que no se parezca la última contraseña, la contraseña nueva a las últimas contraseñas utilizadas. Son recomendaciones y técnicas importantes para mejorar la seguridad de las contraseñas en las empresas. ¿Y qué pasa? El error a veces de que nuestros sistemas de seguridad informática sean más vulnerables, a veces también recae en los encargados del mismo departamento de sistemas. ¿Por qué? Uno llega de algún seminario de seguridad informática y viene instala toda esta política de super contraseñas, más de 8 caracteres, que un carácter especial, que mayúscula, que cambiarla cada 2 semanas. Pero ¿qué pasa cuando uno implementa esas medidas de seguridad en una empresa? Empiezan los usuarios a llamar a decir, no, se me olvidó la contraseña, que cada 2 semanas me la cambian, que no hagan eso, que bájenle, que yo no quiero poner caracteres especiales, que la letra mayúscula, ¿por qué? Entonces, empieza esa quejadera de los usuarios. Usuarios pueden ser desde el usuario operativo hasta uno de mando medio o mando alto. ¿Sí? Entonces, empiezan a solicitar bajarle los niveles de seguridad al tema de las contraseñas.
¿Y qué termina pasando? O que yo he visto que termina pasando. Empiezan a bajar los niveles de seguridad. Ah, ok, listo, no lo ponga caracteres. Listo, está bien, pueden usar algunas contraseñas parecidas. Está bien, no lo voy a pedir cada 2 semanas, sino cada 2 meses. Ahí, donde uno empieza a bajarle los niveles de seguridad para tratar de complacer a los usuarios, es donde empiezan los problemas. Porque entonces se va cada vez bajando más y al final entonces queda una misma contraseña por un año, no pide mayúsculas, no pide caracteres especiales, ni siquiera tenemos 8 caracteres. Y bueno, la gente empieza a poner que si el nombre de su perro, que si el nombre de su hijo, que si el nombre de la empresa más el año. O sea, las combinaciones que todos los hackers se saben, ¿sí? Y que fácilmente lo pueden adaptarse o pueden simplemente intuitivamente colocar, ¿sí? Entonces, sin ningún tipo de seguridad. Y eso es parte, entonces, de lo que un encargado del departamento de informática tiene que encargarse. Si vas a colocar políticas de seguridad para tus contraseñas, manténlas, ¿sí? Manténlas aunque la presión de los usuarios indique que no quieren. Porque con el tiempo, a los 2, 3, 4, 5 meses, se van a acostumbrar. Van a buscar un sistema de cómo pueden recordar, cómo pueden cambiarlas y se van a acostumbrar. Pero si uno cede ante esas peticiones, que obviamente van a ser las primeras, entonces empiezan a bajar los niveles de seguridad. Bien, seguridad de la administración. Es la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información según sea necesario para alcanzar los objetivos del negocio de la organización. Como vimos en una de las charlas, ISO 27001, ¿sí? Es la tecnología de información, son las técnicas de seguridad en los sistemas de seguridad de información, las normas de seguridad de ISO que vimos dentro de una de las charlas. Como son las normas que regulan precisamente el tema de seguridad informática, son las más utilizadas a nivel mundial. Hay otras normas, hay otros estándares, pero estas son las más conocidas y las más utilizadas. ¿Sí? Es una norma internacional, bueno, obviamente de ISO porque son la Organización Internacional de Normalización y describe cómo gestionar la seguridad de información de una empresa. ISO 27001 se ha convertido en la principal norma a nivel mundial para la seguridad de información y muchas empresas se han certificado en su cumplimiento. ¿Sí? Esto entonces, definitivamente, si hay que a una organización con falla de seguridad, esta es la norma que se debe adaptar. Una norma completamente probada y es la más utilizada en toda la organización a nivel mundial. Nosotros vimos dentro de la charla la ISO 27001, pero en realidad es una familia de estándares ISO que tiene que ver con todo el tema de seguridad. ¿Sí? Vamos a mencionar un par de las más importantes que nos competen. Es la 27001, que es la gestión de seguridad de información, la 27002, el código de prácticas de control de seguridad de información, 27003 es la gestión de seguridad de información, guía de implementación, 27004 es la seguridad de información, las métricas sobre esa gestión. La 27005 habla de la seguridad de información, gestión de riesgos. La 27006, los requerimientos para acreditación de las entidades de auditoría y certificación. La 27007 son directrices de auditoría de sistemas de información y gestión de seguridad. Esta es la que tiene que ver, la 27007 y la 27008 son las que tienen que ver con, específicamente con el tema de auditores para los controles de seguridad de información. La 27010 es la gestión de seguridad de información para comunicación de gestión intersectorial e interinstitucional. Y la 27032 habla entonces del Lead Manager Cyber Security, ¿sí? Que entonces digamos que es la gestión principal para la ciberseguridad. Entonces, este es el diagrama del ISO 27032 que habla de la gestión principal de ciberseguridad, que abarca entonces la seguridad de la información, la seguridad de las aplicaciones, de las redes y la seguridad de Internet. Todo esto en su conjunto entonces hace lo que es la ciberseguridad, que ataca entonces lo que es el cibercrimen y la protección de las infraestructuras críticas de información.
Para eso entonces el ISO 27032 es el especial en esto de la gestión de ciberseguridad. Y lo importante para la ciberseguridad y que habla las normas ISO 27001 y todas las que leímos, es la gestión de riesgo. Es lo principal que tenemos que verificar. El riesgo, o la gestión de riesgo, es la estimación de las probabilidades de que una amenaza se materialice sobre los activos de la organización, causando efectos negativos o pérdidas. ¿Sí? Esa es la gestión de riesgo. Proceso de asegurar el impacto de las amenazas que pudieran explotar las vulnerabilidades, estén dentro de los límites aceptables y los costos aceptables. En este nivel, esto se logra mediante el equilibrio entre la exposición de riesgo y los costos de mitigación. Bien, 3 puntos son claves en el tema de gestión de riesgo. Saber lo que son las causas, las probabilidades y los efectos. En este caso, las amenazas que puedan, obviamente, ser las causas de algún tipo de pérdida hacia nuestros activos, son lo que nosotros primero tenemos que considerar, ¿sí? Las amenazas. La vulnerabilidad viene siendo la probabilidad de que esa amenaza ocurra, ¿sí? Hay diferentes amenazas, pero ¿qué probabilidad hay de que en realidad esa amenaza ocurra? Ahora, existe entonces el efecto, que es el riesgo. ¿Qué significa? ¿Qué pasaría si esa amenaza, con ese nivel de probabilidad que ya uno lo coloca o lo dispone, ocurre? Eso llevaría entonces un riesgo que sería el impacto hacia nuestros activos, ¿sí? Al final lo que estamos buscando son el riesgo para poder entonces tratar de mitigarlo con una gestión, que es la gestión de riesgo. Entonces tenemos que identificar las causas, las vulnerabilidades, para identificar cuál es el riesgo que puede llegar a impactar a nuestros activos. Vamos a explicarlo acá, digamos en estas figuras. La amenaza es el peligro, evento que puede desencadenar un incidente en una organización produciendo pérdidas. Esa es la amenaza. Puede haber diferentes amenazas hacia nuestra organización. La vulnerabilidad es la posibilidad de que ocurra, ¿sí?, de ocurrencia de la materialización de una amenaza sobre un activo. Y el impacto sería entonces, ¿cuál es la consecuencia al materializarse una amenaza? ¿Qué impacto tendría? ¿Cuánto sería el costo de mis pérdidas si esta amenaza se vuelve realidad? O si me llega a afectar, ¿cuánto pierdo? ¿Sí? En este caso, un ejemplo sería, bueno, una amenaza es que alguien ataque mis servidores y se caiga mi sistema. ¿Qué probabilidad hay que ocurra? Bueno, quizá un 5%, 10%. Pero si llega a ocurrir, ¿cuánto me impactaría? Ok, para levantar el otro sistema alterno, demoraré 6 horas y 6 horas el sistema va a estar abajo y todos mis clientes estén esperando esos 6 horas. Entonces mi impacto sería 6 horas de operatividad de mi empresa que no va a estar operativa porque el sistema está abajo. ¿Sí? Entonces ese es mi impacto. Claro que tengo que medir esas 6 horas, ¿cuánto es? ¿Qué pérdida es? $15,000, $20,000. En base a eso, entonces yo sé el impacto de, ese es mi riesgo, ¿sí? Ese es el impacto que pueda llegar a tener si esa amenaza se llega a cumplir. Bien, hay diferentes riesgos entonces que pueden ocurrir en nuestra organización y se pueden clasificar de la siguiente manera. Hay riesgos en procesos, riesgos operativos, riesgos ambientales, riesgos financieros, riesgos de tecnologías de información, que es obviamente la que nos impacta a nosotros, riesgos de integridad, riesgos comerciales. Todos esos riesgos, uno puede, en la gestión de riesgo, debe hacer 4 operaciones en cada riesgo que se puedan identificar. Los riesgos se pueden transferir, se pueden eliminar, se pueden reducir o se pueden aceptar, ¿sí? Y eso es precisamente lo que va a pasar en la gestión de riesgo. Yo voy a listar todos los riesgos o las amenazas, voy a ver qué probabilidad hay de que ocurran y ese es mi riesgo. Entonces yo voy a definir en esa gestión si ese riesgo lo transfiero, lo elimino, lo reduzco. ¿Cómo lo elimino o lo reduzco?
colocando diferentes controles, ¿sí? Tengo que tener otro servidor con una redundancia, un servidor espejo, que todo esté así, que mi tiempo entonces de pérdida del sistema se reduzca. Ahí estoy reduciendo el riesgo, porque ya entonces necesito otro servidor, necesito un espejo, necesito una replicación. Estos son los controles de mitigación que hacen entonces que el riesgo se reduzca. Inclusive hay controles de mitigación que uno puede implementar que hace que el riesgo se reduzca a cero. Ahí sería entonces cuando elimine un riesgo, ¿sí? Entonces, hay otros riesgos que lo puedo aceptar. ¿Qué significa esto? Yo evalúo un riesgo, si hay una probabilidad de que ocurra, pero si ocurra, el impacto es menor. ¿Qué sería? Ah, bueno, si pasa esto, entonces lo que pasaría es que uno de los switches se baja o se cae y eso afectaría a un departamento interno, no afectaría al cliente, no hay una pérdida de información. Bien, entonces tú dices, ese riesgo lo acepto. No voy a invertir en controles para que ese riesgo se minimice. No. ¿Por qué? Porque la pérdida es tan baja, el impacto es tan bajo, que no necesito invertir en controles para que eso no vaya a ocurrir. Si ocurre, no importa, porque el impacto es bajo. Entonces, haciendo esa gestión es que uno puede definir entonces qué va a hacer con los riesgos. Los riesgos altos tengo que reducirlos, o si puedo, eliminarlos. Y todo eso es siempre tratando de buscar diferentes controles que lo eliminen, lo reduzcan o de hecho lo saquen del todo. Bien, según el Instituto Nacional de las Normas y la Tecnología de los Estados Unidos, hay 9 fases para la gestión de los riesgos y vamos a leerlo así. El paso 1 es la caracterización de los sistemas de información. El paso 2 es identificar las amenazas, como lo habíamos dicho. ¿Cuáles son las amenazas que pueden impactar a mi organización? El paso 3, identificar las vulnerabilidades, ¿sí? ¿Dónde soy vulnerable? ¿Qué posibilidad hay de que ocurra esa amenaza? Análisis de los controles establecidos. Ya hay controles establecidos que pueden mitigar, como les decía, los controles mitigan o disminuyen los riesgos. Bien, paso 5, determinar las probabilidades, ¿sí? Aún estableciendo los controles, ¿hay probabilidad? Sí. Entonces, en el paso 6 donde digo, bueno, ¿qué impacto tengo? Ya tengo controles, tengo la amenaza de la posibilidad, la probabilidad. Entonces, ¿qué impacto me sucedería si sucede, si pasan estos efectos o esa amenaza se llega a concretar? Luego, determino entonces el riesgo, que es precisamente esa matemática del impacto en la organización. Y en el paso 8 sería la recomendación de los controles adicionales. Esa recomendación de controles adicionales es precisamente lo que va a hacer de que mi riesgo en ese punto se disminuya o se elimine, o lo acepte, si así es el caso. Y luego entonces la documentación de los resultados. Eso significa de que yo documento qué es lo que voy a hacer con mis diferentes riesgos para poder mitigarlos o disminuirlos. Entonces, estos son los 9 pasos según el Instituto Nacional de Normas y Tecnología de los Estados Unidos para el tema de la mitigación y la gestión de los riesgos. Bien. ¿Alguna pregunta en los temas de seguridad informática? Bien, si no preguntas, sigo con... ahora vamos a darle un vistazo a algunas herramientas que tenemos en la auditoría informática y que nos ayudan a diferentes tipos de investigaciones o auditorías o controles que queremos establecer o verificar. ¿Sí? Hay algunas herramientas para los sistemas operativos, que, ejemplo, PIN y Traceroute, que básicamente ellos lo que verifican el sistema operativo, las conexiones de red, las conexiones con otras computadoras, cuáles son el tiempo que tarda en hacer una conexión con otra máquina, cuál es la cadencia de la red, cuál es la velocidad de la transmisión de la red. Esas herramientas entonces me ayudarían en ese tipo de búsqueda. Hay herramientas para el análisis de redes y puertos y servicios como NetNav y Netcat. Hay herramientas para el análisis de vulnerabilidades como Nessus.
Hay herramientas para el análisis de protocolos, como Wireshark, DSNIP y Cain Abel. Son herramientas para análisis de protocolos. Te verifican y te identifican las falencias que tienen tus protocolos de comunicación dentro de la organización. Herramientas para el análisis de página web, ¿sí? Acunetics, DIRS y para proxies. Esas son herramientas para análisis de página web. Ellos te identifican entonces tu página web, qué tan vulnerable es, de que la vayan a afectar, qué tanta información estás poniendo visible para el público en general. Y herramientas de análisis de fuerza como Brutus y John D. Reaper. Estas análisis de fuerza básicamente lo que hacen es verificar la fuerza que tienen las contraseñas. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, esta herramienta Brutus, tú le colocas, te indica cuál es la contraseña que tú puedes tener y qué tanta fuerza tiene tu contraseña. Inclusive, el Brutus te puede buscar una contraseña perdida. Se te olvidó la contraseña de algún sistema y tú necesitas tenerla. Bueno, el Brutus básicamente es un sistema que va haciendo las diferentes combinaciones posibles, n combinaciones posibles de todas las contraseñas hasta que encuentre tu contraseña. Evidentemente, dependiendo del tiempo que la encuentre, indica la fuerza que tiene tu contraseña, ¿verdad? Entonces, con esto uno puede identificar, señores, miren, la mayoría de los usuarios de su red tienen una contraseña de categoría 2 muy baja. La mayoría de la contraseña, el Brutus lo consigue, digamos, muy rápido. Eso significa que no se están colocando las contraseñas correctamente. Entonces, estas herramientas nos van a poder a servir para que uno vaya a una organización, haga una revisión de redes, de los puertos, de las páginas web, de los protocolos de comunicación, de las vulnerabilidades de todo el sistema, inclusive de las contraseñas. Entonces uno puede dar un informe indicando, miren, estas son la serie de hallazgos que encontré desde el nivel de acceso de las contraseñas hasta sus redes, cómo están funcionando o cuál es la cadencia que hay o cuál es la lentitud que puede haber en sus sistemas de comunicación. Esas son herramientas importantes para nosotros porque nos ayudan entonces a todos esos análisis. Bien. Voy a dejar de compartir. Hasta aquí el tema de hoy de seguridad informática. Vamos a pasar ahora a hacer una revisión de su próxima asignación, que es su proyecto final. Me interesa que veamos el enunciado que ya está en su plataforma y me hagan cualquier pregunta con respecto a su proyecto final. ¿Sí? Voy a compartir pantalla para ver, voy a ver directamente ya su... Aquí está, su plataforma, ya está en la unidad 6, está su proyecto final. Dice que el proyecto final se va a hacer con el mismo grupo de la investigación número 2. ¿Sí? Y esta es la estructura entonces que va a llevar. Bien, importante, para el proyecto se debe escoger una empresa real o ficticia en la cual se realizará una auditoría de sistemas según los contenidos tratados en las semanas anteriores del curso. La empresa que ustedes vayan a tomar para hacerle la auditoría puede ser real o ficticia. Si pueden conseguir una empresa, tienen una facilidad de estar en su compañía y poder conseguir información sobre la empresa, no información, o sea, si tienen una información, digamos, pública, pueden entonces utilizar la empresa, una empresa real. Si no, obviamente las condiciones que hay, de que evidentemente ahora con pandemia difícilmente algunos no están yendo a la oficina, otros sí, es un poquito más difícil conseguir la información. Entonces, puede ser una empresa ficticia, ¿sí? Entonces, ustedes decidirán. ¿Qué va a tener? ¿Qué estructura tiene que tener el proyecto? La página de presentación, el índice, una introducción, ¿sí? Introducción de su proyecto. Bien, aquí entonces inicia parte 1, generalidades de la empresa. ¿Qué viene aquí? ¿A qué se dedica la empresa? ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cuál es el sector de negocio de la empresa? ¿Desde cuándo nació? ¿Desde cuándo están en Panamá? ¿O desde cuándo están en Latinoamérica? Dependiendo.
algunas cosas, algún tema de la empresa, la naturaleza y el origen de la empresa. La misión de la empresa, toda empresa tiene que tener una misión y una visión y un organigrama, ¿sí? Son temas básicos de cualquier empresa, así que no debe ser inconveniente conseguirlas. Bien, de aquí en la parte 2, auditoría informática. Entonces, aquí van los objetivos de la auditoría, o sea, no de la auditoría en general, de esa auditoría que van a hacer. Objetivos de esta auditoría informática en esa empresa. Justificación y alcance de esa auditoría que van a hacer en esa empresa. Antecedentes. Antecedentes quiere decir si esa empresa, por alguna razón, le han hecho auditoría informática anteriormente, qué hallazgos tuvieron anteriormente, cuándo fue la última vez que hicieron, o definitivamente puede ser que nunca lo hicieron, que nunca lo han hecho. Entonces, también hay que colocarlo. No tiene historial de auditoría informática. Es la primera. Bien, ese es el antecedente. Viene la etapa de planeación de auditoría. Aquí ustedes me van a colocar entonces qué recursos van a solicitar en esa organización o en la administración. Qué recursos van a solicitar en el área de informática, qué recursos sobre el tema de materiales de recursos técnicos y los recursos de sistemas. Estos temas los tratamos en la etapa o en la segunda clase de planeación de auditoría. Entonces, ustedes van, refrescan eso con el PDF que subimos y entonces allí ustedes pueden indicar cuál es la planeación y los recursos que ustedes van a considerar que necesitan solicitarle a esa compañía. La parte 3, resultados de esa auditoría. ¿Cuál es la situación actual? Básicamente esta parte 3, se los menciona así, es como hicieron el taller número 1. En el taller número 1 nosotros analizamos un informe final de auditoría. En ese informe final de auditoría, las personas que hicieron el informe tenían la situación actual, o sea, los diagnósticos, colocaron los hallazgos y colocaron recomendaciones. Bueno, esta tercera parte es eso, es su informe final. ¿Cuál fue la situación que encontraron? ¿Cómo encontraron la empresa? ¿Qué me pueden decir de lo que encontraron en la empresa? Y luego listar el detalle de los hallazgos. Yo coloqué esta clasificación, digamos que encontraron en la organización, en la administración, en informática, en el tema de material y recursos de sistema, o ustedes pueden hacer otra clasificación dependiendo del informe que ustedes quieran hacer. Pero tienen que colocar los hallazgos, que fue lo que encontraron. Ahora, si alguien va a venir con una empresa ficticia, no me va a poder decir, no encontré hallazgos porque todo estaba bajo control. No, o sea, no puede ser. Entonces no tendría sentido el trabajo. Tienen que tener hallazgos. La organización tiene que tener algún tipo de hallazgos. O varios. La idea es esa, ¿no? Que tenga varios. Y al final las recomendaciones. Recomendaciones sobre esos hallazgos. ¿Sí? ¿Se acuerda que en el informe final, en el taller número 1, uno de los hallazgos era, bueno, no tienen extintores, no tienen un lugar donde colocar los letreros de salida de emergencia? Entonces, bueno, la recomendación ellos eran inmediatamente buscar un lugar para colocar los extintores, inmediatamente colocar los letreros para la salida de emergencia. Esas son las recomendaciones, tal cual lo vieron en el informe del taller número 1. Bien, en las recomendaciones yo les voy a sugerir, una sugerencia nada más, que dependiendo de los hallazgos, ustedes puedan recomendar también implementar en esa compañía alguna norma o estándares de lo que nosotros vimos la semana pasada. Sí, es recomendable para esta compañía implementar ITIL porque mejoraría el servicio, no sé cuánto. Lo pueden hacer. Sí, esa es una de las recomendaciones que me gustaría que hicieran. Al llegar y detectar lo que le sucede a esa compañía, entonces ustedes pueden hacer una recomendación de unas normas o estándares a implementar. La conclusión, esta parte de la conclusión es conclusión del trabajo, no de la auditoría, del trabajo. Es su conclusión como equipo, las referencias bibliográficas, y si encontraron algún anexo interesante que ustedes quieran adicionarle al trabajo, fotos o cuadros o organigramas o lo que sea, entonces ustedes lo colocan en el anexo. Bien, ahora, por favor, necesito que me hagan preguntas sobre el proyecto final. Profesor, una pregunta. Sí. Usted va a subir la clase está grabada a la plataforma para así guiarnos con las indicaciones que acaba de decir.
Así es. Así es. Yo voy subiendo, digo, en 2 horas ya debería estar eso arriba y yo se los envío de una vez. Profesor, donde dice justificación y alcance, ¿alcance es de todo el departamento de informática? Bien, recuerden cuando vemos los tipos de auditoría, ustedes podrían hacer una auditoría a un departamento o podrían hacer auditoría a toda la empresa o podrían hacer auditoría a una sucursal. Entonces, ustedes aquí van a indicar cuál es el alcance que quieren llegar con su auditoría. Acuérdense que este trabajo de ustedes deciden cuál es el alcance, ¿sí? Entonces aquí especifican. Si ustedes van a hacer el alcance, digamos, se le va a hacer la auditoría informática al departamento de informática de la sucursal X. Entonces aquí especifican cuál es la justificación. La justificación viene siendo cómo llegaron ahí, por qué van a hacer una auditoría. Claro que si estamos en algo ficticio, usted tiene que decir, bueno, se solicitó esta auditoría porque se busca mejorar los controles y minimizar los riesgos que tiene la empresa. Esa es una justificación. ¿Sí? Y el alcance lo establecen ustedes. Si quieren hacerlo a una sucursal, a un departamento o a toda la organización, ahí donde lo dicen o lo aclaran. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Este proyecto es para entregar el fin de semana de más arriba. Déjenme decirle, se me ha olvidado la fecha. Es para entregar el 12 de julio. Sí, creo que es sábado de la próxima semana de más arriba. Sábado o domingo de la próxima semana de más arriba. O sea, tienen una semana y unos días más. Sobre 10 días. ¿Sí? 8. Sí, 10 días. En grupo se puede dividir el trabajo. La idea es que sea más sencillo hacerlo en grupo. Sí, bien, en el orden al hacerlo, parte del equipo puede buscar la generalidad de la empresa y otra parte del equipo puede buscar hacer la planeación, aquí todo lo que es la auditoría interna, los objetivos, la justificación, la planeación, los antecedentes. Y evidentemente esta parte sería la parte final. No pueden hacer esta parte sin haber hecho esta, ¿sí? Digamos que una va unida a la otra. Así que la tercera parte sí van a tener que esperar que todo esto esté bastante armado para hacer la tercera parte, ¿sí? Porque si no saben qué planean solicitar, qué planean buscar, no pueden mucho menos saber la situación actual ni los hallazgos, ¿no? Entonces, obviamente, esto sí tiene un orden. La parte 1 puede ser independiente de la parte 2, o sea, lo puede hacer alguien la parte 1 y otro la parte 2, pero definitivamente la parte 3 sí tienen que hacerla después de que esté organizada ya las otras partes. Quiero que no me vuelva a amenazar. Todavía no acabo de hablar con usted, señora. Bien. Por aquí hay un audio. Me he dicho que es lo que necesito. Señora, yo tengo la última palabra en esta casa. A ver, voy a silenciar un poquito a Jocelyn porque estaba entrando ruido. Bien, los criterios de evaluación parecidos a la investigación número 1. Voy a evaluar solamente el mismo proyecto, ¿sí? No, digamos, no va a haber una presentación del proyecto como tal. La otra semana nos vamos a reunir a la misma hora para que ustedes me hagan sus preguntas, me presenten sus avances y entonces yo le dé cualquier recomendación adicional. Así que la próxima semana va a ser una semana de avances y consultas sobre su proyecto final. Entonces, el contenido del mismo proyecto es 70%, introducción 10%, conclusión 10%, la referencia bibliográfica 5%, la página de presentación 5%. Conclusión e introducción, por favor, hágala al final, cuando terminan todo el proyecto. Entonces ustedes hacen la introducción y hacen la conclusión. La introducción
debe ser de su propia autoría, ustedes la deben redactar, introducen su proyecto, ustedes van a decirme allí qué es lo que voy a ver al iniciar a leer su trabajo. Entonces ustedes empiezan a hacer una introducción de su trabajo, ¿sí? No me pongan la definición de auditoría informática, ¿sí? Introducción, la auditoría informática es importante. No, eso no es una introducción. Sí, la introducción es, se realizó este proyecto de una manera dinámica, iniciamos con la investigación de la empresa, Ahí me van a decir, se utilizó una empresa ficticia porque no llegamos a... Ahí me van a aclarar esas cosas. O sea, cuando yo leo la introducción, es una introducción de su trabajo. Lo voy a leer para saber qué voy a encontrarme. Entonces ustedes me van redactando un poco en resumen de qué me voy a encontrar, ¿sí? Es la introducción de su trabajo. La conclusión es de ustedes también, y la conclusión a qué llegaron todo el trabajo. Fue interesante, nos dimos cuenta de esto, lo otro. Conclusión, en sus palabras, ¿sí? Desafortunadamente en la investigación número 2 llegué a encontrar introducciones y conclusiones completamente plagiadas y obviamente me di cuenta y no tienen una calificación en esos puntos, porque la introducción y la conclusión deben de ser de ustedes. No puede ser que yo coloque la introducción en Google y me salga igual, porque no tiene sentido, a menos que ustedes hayan publicado esta investigación y ya esté publicada en algunos artículos. No es así. Entonces, la introducción y la conclusión es de ustedes, con su redacción. Y debe ser una conclusión grupal, por favor. No hagan conclusiones individuales. Reúnanse, digan, yo concluyo esto, tú concluyes lo otro, y después hacen una especie de match o de mejores definiciones de la conclusión, y hacen una sola, porque es grupal, no es individual, es grupal. Bien, ¿alguna pregunta? Otra pregunta del proyecto final. Recuerden, para el fin de semana de más arriba. El mismo grupo de la investigación número 2, empresa real o ficticia, y con la estructura que sugiero acá. Digo sugiero porque si ustedes piensan que hay algo diferente, ustedes cambian la planeación siempre para aumentarla sustancialmente, no para disminuirla, no van a poner menos. Si van a cambiarla es porque van a colocar más sustancia. Sí, Jocelyn, definitivamente los que por alguna razón no tuvieron grupo, porque bueno, por X razones, porque hay varios que no llegaron a tener grupo. Yo estaba pensando agregarlo, pero en realidad se vuelve muy complicado y me parece que es mejor entonces que ya sigan con los grupos y los que hicieron su trabajo individual hagan este trabajo también individual. Obviamente yo tomaré en cuenta de que es individual y tomaré en cuenta su esfuerzo, pero igual la entrega yo la espero, ¿no? La espero la entrega, aunque sea individual, la espero y con toda esta estructura. Bien, si no hay otra pregunta, igual por el mensajero me puedes hacer preguntas de proyecto final, no tengo ningún problema. La otra semana nos vemos con sus avances. Voy a ver también otra actividad que tenemos. Profesor. Dígame. Solamente uno de los integrantes del grupo la sube a la plataforma. Sí, no es necesario que la suban todos. Solo uno. Si la van a subir 2 o 3, lo que sí tiene que tener en cuenta, me pasó ahora en la investigación, yo voy a tomar al primero que encuentre el grupo. O sea, si digamos, la subieron los 4 de tu grupo, Johnny, y yo encontré tu nombre primero y puse Johnny, yo agarré ese y la califiqué. Si viene, no, esa no era la última versión, la última versión era la que subió fulano. No, es grupal y espero uno solo. O sea, si yo agarro cualquiera al integrante y lo subieron los 4, yo estoy pensando de que los 4 son iguales. Entonces yo, la primera que agarro es la que reviso y esa califico. Y a lo demás le pongo entonces la nota igual. Entonces, lo pueden subir todos si quieren, pero que sea el mismo. Y lo puede subir uno si quieren, no hay problema.
¿sí? Solo organícense. Lo que sí les voy a solicitar, porque también por aquí hay un grupo que por alguna razón, yo creo que más que todo por confusión, ninguno la subió. Y sí lo hicieron porque presentaron hicieron su presentación y creo que hubo confusión en la comunicación y al final nadie lo subió. Entonces ahí hay otro problema porque yo no lo he podido ver. Por aquí, ojalá alguno de ustedes esté aquí. Déjenme ver si los veo para no estar mencionando nombres. Sí, profe, creo que fuimos Sí. nosotros. Sí, Omar. Exacto, ya les escribí. Por favor me indiquen cuál es el que lo va a subir para yo liberar la asignación, la actividad y entonces ustedes lo puedan subir. O sea, tiene que haber sido problema de comunicación. Que si lo dices tú lo subes, yo lo subo y al final no lo sube ninguno. Entonces, solo tengan en cuenta eso, por favor. Bien, estamos en la unidad 5, que es importancia de la seguridad informática, y nos corresponde el segundo examen parcial. Aquí está el segundo examen parcial que va a realizarse entre viernes y sábado, o sea, mañana y pasado mañana, así como hicimos el examen parcial 1. ¿Sí? Dice, inicia el viernes 3 a las 6 de la tarde y termina el sábado 4 a medianoche, 11:59. ¿Sí? Los temas que va a venir en este examen 2 son continuidad de negocio, la clase 3, las normas, estándares y estrategias organizacionales y seguridad informática. Lo que yo hago aquí es, le dejo directamente el link, por si alguno no lo ha bajado, le da ahí mismo en la actividad y llega directamente al PDF de esa actividad. Entonces ahí mismo lo pueden estudiar, verificar o bajar como ustedes quieran, pero desde aquí ya lo tienen, digamos, recopilado ahí. El de normas, estándares y estrategias, pretendía subir algunas investigaciones, pero me resultó difícil, entonces y subiendo todo y creo que se iba a volver un poco gorroso. Yo lo que voy a hacer es un resumen que lo voy a subir mañana, ¿sí? Mañana a mediodía hago un resumen de todas las normas y estándares que vimos en sus charlas y entonces lo subo y lo voy a poner como link aquí. ¿Sí? Entonces para que ustedes entonces tengan los 3 links del contenido de este examen parcial. El examen parcial, ya ustedes más o menos saben la dinámica, es en Socrative. Este es el número de clase, ponen nombre y apellido y normalmente solo una sola respuesta por cada pregunta. Y listo. Obviamente son 3 temas, quizás sean más preguntas, vayan a ser alrededor de 30 preguntas. Y ustedes hacen igual hacen el examen en Socrative, hacen el parcial en Socrative y después vienen a la actividad y me ubican prueba concluida y listo, y ya con eso no le queda como pendiente en su plataforma. ¿Alguna pregunta del examen parcial? Recuerden que comenzaría mañana en la tarde y termina entonces el sábado. Tienen mañana en la noche para hacerlo o todo el sábado para hacerlo. ¿Alguna pregunta del examen? Van a venir preguntas de todas las normas. Por alguna razón, digamos, algunos que hicieron la presentación el sábado, bueno, quizá por descoordinación, la mayoría de las presentaciones fueron de un solo tema, que era ISO 27001. No vieron, entonces, los que tuvieron solo el sábado, no vieron ninguna de ITIL. Creo que no vieron ninguna de CMMI. Entonces, igual yo voy a hacer un resumen y ustedes lo van a poder leer ahí, los que no pudieron ver entonces todas las charlas. Bien, entonces, ¿alguna consulta con el parcial? Como siempre, me pueden comunicar por el mensajero cualquier consulta que tengan y yo por ahí mismo le contesto. Igual les voy a recordar, como siempre por el mensajero también, cuando la actividad está pronta a vencer para que ustedes, si se les pasó, se pongan a hacerla. Tanto este parcial, que son las actividades que nos quedan, son este parcial y el proyecto final. Sí, entonces, si no tienen preguntas,
nos vemos entonces la próxima semana, el jueves a la misma hora, para ver sus avances en el proyecto final. Sí, chicos, entonces que tengan buenas noches y hasta la próxima semana. Saludos.